Una vida de oración es una prueba contundente de la presencia de la vida espiritual. Pero hay que explicar antes lo que entendemos por oración. No hay que olvidar que se puede honrar a Dios con los labios mientras el corazón esté lejos de Él. Como dice Marcos 7:6, respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón del hombre puede ser duro, altivo y justo, pero justo en su propia estimación. Y puede darse el caso de que los labios estén rindiendo a Dios homenaje, pero los corazones están haciendo todo lo contrario. El Salmo 17:1 con respecto a eso dice: escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Cuando una persona espiritual rinde culto a Dios, su corazón siente lo que sus labios dicen. La verdadera oración es en el nombre de Cristo, es humilde y brota en un corazón arrepentido y humillado. En el Nuevo Testamento leemos de aquel publicano que no se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Antes bien, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 18:13. Una persona espiritualmente viva ora como Esdras. Esdras 9:6 dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestra iniquidad se ha multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La verdadera oración en el nombre de Cristo es una oración confiada. El cristiano conoce su indignidad y el castigo que merece, pero también sabe que tiene un gran sumo sacerdote, que es Cristo, y que es capaz de compadecerse de sus debilidades. Y así se atreve a acercarse con confianza al trono de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otro texto que habla acerca de este tema es un texto largo, pero vale la pena leerlo. Hebreos 4:14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La verdadera oración a Dios por medio de Cristo es también una oración obediente. El cristiano, cuando ora, prefiere la voluntad de Dios a la suya propia y ruega como un humilde criado, listo a ser aceptado o también rechazado, pues su único deseo es que Dios le conceda o le niegue lo que pida según la sabiduría y la voluntad divina.
Así es la genuina oración cristiana, sincera, humilde, confiada y obediente. La Biblia no exige ninguna otra clase de oración sino esta. Y esta es la única que Dios está dispuesto a aceptar. En esto consiste la verdadera piedad. Si tenemos el hábito de esta clase de oración, nuestra amistad con Dios habrá quedado asegurada. Otro texto, Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ya que hablamos de oración, contestemos la siguiente pregunta. En la práctica de la oración, ¿es la práctica de la oración una señal de la vida espiritual? O en otras palabras, si una persona tiene la costumbre de orar, está espiritualmente viva. Una persona puede orar mucho sin ser cristiano, mucho ojo con eso. Puede haber personas que oran en público y en familia, o incluso en las iglesias, pero no son realmente cristianas. Hay quienes oran para satisfacer su orgullo, o para que los demás se den cuenta, o para aparecer o aparentar ser cristianos a los ojos del mundo, o incluso para mantener una tranquilidad en sus conciencias, pero una tranquilidad momentánea, o para fortalecer sus falsas esperanzas. Por el mero hecho de que una persona ore con frecuencia, no podemos deducir si es cristiana o no. Sin embargo, la Biblia nos da derecho a afirmar que las personas que no son cristianas están propensas a descuidar el hábito de la oración. Y en casos extremos, ya no orar. Job exige respuesta acerca del hombre fingido e hipócrita. Dice: ¿tendrá contentamiento en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Cuando una persona ha estado orando en secreto durante muchos años, hay motivo para creer que está espiritualmente viva. Se trata de tener hambre y sed de justicia y de Dios. Tal persona busca no solamente esperanza, sino también gracia. No solo seguridad, sino también santidad. Por lo cual no pasará el tiempo repitiendo unas cuantas frases sin sentido, sin que el Espíritu de Dios le enseñara a orar, porque es débil y necesita fuerza. Ha sido tentado y necesita apoyo. Está en necesidad y necesita ayuda, o se siente pecador y necesita misericordia. En medio de todo esto surge una pregunta importante. ¿Practicamos la oración en privado? Eso no significa el orar o rezar privadamente de cuando en cuando, o los domingos, o solamente en algunas horas, o por algunos motivos. ¿Es la oración una práctica habitual en nuestra vida? Hemos orado con regularidad desde que nos convertimos. Si no hemos adquirido el hábito de orar, las otras pruebas de vida espiritual
podrían resultar falsas, incluso si cumplimos con todas las demás obligaciones como cristianos. La falta de oración es una prueba evidente en contra. La oración ha sido con frecuencia definida, o por lo menos el libro lo define así: la respiración del cristiano. Y lo es porque no puede existir un cristiano sin oración. El descuidar la oración, el descuidar los medios de gracia, el descuidar esos ejercicios espirituales y esperar con todo poder hacer las paces con Dios, no lo digo yo, lo dice el libro, es una cabal tontería. Esto puede parecer un poco atrevido, brusco o incluso inofensivo para algunos, pero es la realidad. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puede una persona religiosa vivir sin pedir auxilio a Dios, sin buscar el perdón de Dios y sin entrar en la presencia de Dios, en quien vive y se mueve y existe? ¿Cómo puede ser eso? Para reafirmar esta pregunta o para aclarar esta pregunta está Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hay personas llenas de temores y dudas, porque no están siempre conscientes de la presencia de Dios mientras oran. Estas dudas y temores, hasta cierto punto, son normales si son momentáneas, pero si ya forman parte de nuestra vida, ya no está bien. Un verdadero cristiano puede pasar por momentos así de frialdad espiritual, pero son momentos que deben de pasar rápidamente. El problema es quedarse en esos momentos y con esa mentalidad. Por otro lado, el pecado tiene todavía tanto poder dentro de nosotros que nos sigue afectando, y hemos de reconocer este hecho con el sentimiento de culpabilidad y vergüenza. No obstante, un cristiano verdadero no puede continuar descuidando la oración, no. Quienes no tienen ese hábito de orar están todavía bajo el poder de Satanás, aunque se escuche feo o impactante. Una persona debería sentirse alarmada en el momento en que comienza a descuidar esas prácticas espirituales, sobre todo la oración. El mismo Señor le dijo a Pablo, ahí en Hechos 9:11, he aquí, él ora. ¿Podría decirse lo mismo de nosotros? Si es así, ¿somos escogidos de Dios como Pablo lo fue? Guardamos íntima comunión con Dios por medio de la oración y por los demás medios de gracia. Y Dios infundirá el temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él, siempre y cuando tengamos una comunión y una comunicación adecuada con Dios. Para terminar esta primera parte de la clase y este primer punto de la clase, vale la pena comentar varios textos. El primero, Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacer el bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Santiago 4:5 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y uno último, Isaías 12:3. Estaremos siempre cerca del manantial y se cumplirá la promesa. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Esto es con respecto a la oración dentro de este gran tema que estamos hablando de los rasgos distintivos del verdadero cristiano. Otro rasgo aparte de la oración que vamos a ver en esta clase, en esta segunda parte, es amor a los demás hermanos de la fe. Una prueba más de que una persona posee la vida espiritual es su amor a los demás creyentes cristianos. El Evangelio está lleno de este espíritu de caridad fraternal. El amor es la cima y el fruto más exquisito de las enseñanzas del Evangelio. Jesús dijo, ahí en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Juan también escribió, pero en primera de Juan 3:23, lo siguiente, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor de este nuevo mandamiento está limitado a un determinado número de personas, pues muy pocos lo practican. Los cristianos deben preocuparse por todos sus semejantes, porque así lo ordena la ley moral. Por lo tanto, debemos amar a todos nuestros semejantes, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a quienes nos odian. Pero esta clase de amor se manifiesta de manera diferente al darse a los demás creyentes. El carácter de todo cristiano verdadero lleva el sello familiar de la naturaleza de su Padre Celestial. Esta característica atrae la atención de los demás y produce una respuesta de amor en sus corazones. Hay una hermosura especial en el carácter cristiano que aparece a los ojos de los demás fieles, como un destello del mismo Dios. El verdadero cristiano participa de la naturaleza divina. Antes de convertirse, el cristiano, antes de ser cristiano, poseía una naturaleza mundana, pero ahora debe de poseer una naturaleza celestial, pues Dios le ha hecho partícipe de su propia belleza, siendo de él una nueva criatura. Los cristianos han recibido una belleza espiritual que debería convertirles en las mejores personas. Pero no siempre pasa así. Debemos de recordar lo siguiente. Cristo forma un solo cuerpo, con todos los que verdaderamente creen en Él. Él es la cabeza. Nosotros somos los demás miembros de este cuerpo, que es la iglesia. Por eso el creyente debe estar unido
deberíamos estar unidos el uno con el otro. Y todos en Cristo. De ahí sale esta doctrina de la unión con Cristo, que está dentro de la cristología. Cuando se comprende este punto, todas las diferencias desaparecen o deberían de desaparecer. El hombre, la nacionalidad, el rango, la clase social y todas las diferencias que nosotros mismos marcamos se desvanecen bajo esta marca cristiana, única y distintiva de todos los creyentes, judíos y no judíos, gentiles, esclavos, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos son uno en Cristo. Y lo reafirma ya Gálatas 3:28. Tienen un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:5-9. Los cristianos se aman mutuamente con sinceridad, con fervor y pureza, porque mantienen los mismos principios, abrigan las mismas esperanzas, aguardan las mismas recompensas, trabajan en medio de los mismos desalientos, se enfrentan con los mismos enemigos, resisten a las mismas tentaciones, se alejan del mismo infierno y disfrutan ya del mismo cielo, o disfrutarán del mismo cielo. Están estrechamente unidos por los mismos propósitos y los mismos intereses. Todos buscan la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa y han de amar a todos aquellos que forman parte de esta misma gloria. La Biblia recalca este amor a los demás cristianos, haciendo de él una prueba de la genuina piedad. Con esta prueba han de examinarse a sí mismos los discípulos de Cristo. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, dice Juan en 1 de Juan 3:14. Este es también el examen que el mundo puede usar para discernir la sinceridad de nuestra religión y la verdad y origen divino del Evangelio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si tuviereis amor los unos a los otros. Juan 13:35. En la víspera de la muerte de Jesús, él oró así por sus discípulos. Lo dice allá Juan 17:21. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cada uno puede usar para sí esta prueba y verificar si es un verdadero cristiano. El amor cristiano no es un amor natural. El amor que los cristianos se profesan les es infundido por Dios cuando son renacidos espiritualmente. La base de esto está en 1 de Juan 4:7. El amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por ser así, el amor cristiano se puede distinguir fácilmente del amor ordinario. El cariño que los padres sienten hacia sus hijos y los hijos hacia sus padres, o el amor de los esposos
o el afecto de una persona hacia otra, nada tiene que ver con el amor o con esa muestra de amor entre los cristianos. A la gente se le puede educar con el respeto a los hombres piadosos, mientras que este sentimiento no alcanza el amor fraternal cristiano. A veces se puede querer a los cristianos pensando que ellos le quieren también a uno, pero ese es un sentimiento egoísta. No es el auténtico amor cristiano. Hay personas que pueden sentir una mutua atracción por pertenecer al mismo grupo dentro de la iglesia o estar de acuerdo en las mismas ideas, pero esto no sobrepasa el tipo de amistad común y corriente del mundo. La pregunta precisa que debemos hacernos, ya con eso ya estoy terminando la clase: ¿siento afecto por el pueblo de Dios porque sus miembros son el pueblo de Dios? ¿O me siento bien entre ellos simplemente porque encuentro atractiva su religión? ¿O los amo porque participan de la naturaleza de Cristo? ¿O porque me quieren o se han mostrado amables conmigo? ¿O porque pertenecen a mi grupo? ¿Les amo por su amor a Dios? ¿O por su abnegación? ¿O por su bondad celestial? ¿O por sus provechosas actividades en el mundo? ¿O por su conducta intachable? ¿O por su fidelidad? ¿O por su amor al deber? Y las preguntas siguen. Los aprecio cuando me reprenden y cuando su buena conducta me avergüenza. Siento interés por ellos. Los aguanto y soy capaz de olvidar sus debilidades, o me gusta hacer que sus defectos parezcan mayores de los que son. Me esfuerzo en pasar por alto sus pecados y ruego por ellos. Los compadezco y los sigo amando. Abrigo esos sentimientos y reacciono de esta manera ante el más pobre y el más despreciado de los cristianos. Si es así, hay para mí esta frase de aliento. Y para todos: todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Primera de Juan 4 al 7. Primera de Juan 4, 7, perdón. Y ya con eso terminamos esta clase de rasgos distintivos del verdadero cristiano. Gracias a todos por escucharme o verme, y nos vemos la próxima semana.